Hola, esta es la parte 2 de el libro ¿Qué es la sociedad? Vamos a empezar desde donde acabamos en la primera parte. División técnica de trabajo. Aumenta mucho el rendimiento o productividad de trabajo, es decir, aumenta la producción de zapatos por día. Llamamos división técnica del trabajo a la división tradicional de trabajo que se da dentro de un taller o de una fábrica. Sin embargo, la habilidad personal para manipularlos con instrumentos de trabajo sigue siendo lo fundamental en esta forma de producción. El capitalista, a pesar de ser dueño de los medios de producción, no tiene un control total del progreso, ya que el progreso depende de aptitudes personales que escapan al dominio del capitalista. La avidez de ganancia del capitalista lo lleva a tratar de superar estos límites que tiene para el progreso de producción. Al depender de la destreza y eficiencia personal del trabajador, así, poco a poco, el trabajo humano se va viendo reemplazado por las grandes máquinas industriales. ¿Qué características adquiere el trabajo humano cuando se introducen las máquinas? En esta etapa el trabajador pierde el control sobre los instrumentos de trabajo y queda sometido al ritmo, eficiencia y tipo de actividad que le fija una máquina que es propiedad del capitalista. De esta manera, el dueño de los medios de producción ha pasado a controlar en forma total y definitiva el proceso de producción. La gran industria mecanizada terminó por someter totalmente al trabajador, al dueño del capital. El capitalista no solo es propietario de los medios de producción, sino que además es quien tiene el control total del proceso, aunque estas funciones no las cumple personalmente, sino a través de sus lugarnientes, los supervisores, capataces, jefes administrativos. Si llamamos agentes de la producción a todos los que participan en ella, sea directa o indirectamente, después de lo que hemos visto, podemos afirmar que en todo proceso de producción se establece un determinado tipo de relación entre los agentes y los medios de producción, relación que está ligada a las características técnicas del proceso de trabajo. Forma que el proceso de división del trabajo dentro del centro de trabajo, características técnicas de los instrumentos de trabajo, etc. Estas relaciones se caracterizan por el tipo de control o dominio que los agentes de la producción pueden ejercer sobre los instrumentos de trabajo y el proceso de trabajo. Relaciones técnicas de producción. Son las formas de control o dominio que los agentes de la producción ejercen sobre los medios de trabajo en particular y sobre la puesta en marcha del proceso de producción en su conjunto. De todo lo visto hasta aquí podemos concluir lo siguiente. Sin trabajo humano nada se produce, pero sin medios de producción el hombre no puede trabajar. Aplicación de lo entendido. 1. Analiza en su grupo de estudio la situación de campesinado en su país. Ponga ejemplos de familiares, amigos o conocidos que estén en las distintas situaciones analizadas. A. El campesino que trabaja en los grandes latifundios que se dedican a producir para el mercado interno. Trabaja con tus propios instrumentos de trabajo, recibe pago en especie, vive dentro de una propiedad de terrateniente. B. El trabajador agrícola de empresas de agroexplotación trabaja en sus propios instrumentos de trabajo, recibe su salario en dinero o en especie, donde vive. C. Describa la situación de los pequeños campesinos o pequeños productores independientes. 2. ¿Cómo usted cree que se puede movilizar mejor al campesinado de su país? Si se lucha por la entrega de la tierra a los campesinos que la trabajan en propiedad individual o si se les habla de la necesidad de formar granjas colectivas, explique las razones de sus respuestas. Proporciona el nombre de 3 industrias que tengan el carácter de manufacturas o talleres y 3 que tengan el carácter de fábricas o grandes industrias.
¿En qué sectores de la economía predominan las primeras y en sectores predominan las segundas? ¿Cuál es la situación de la clase obrera de su país? ¿Existen más obreros ocupados en la industria manufacturera o en la industria fabril? 5. Compare la situación de los trabajadores del sector manufacturero y del sector fabril. ¿Qué conclusión saca? 6. ¿De dónde proviene la materia prima que usan las empresas industriales del país? ¿Dónde se compran las máquinas? ¿A dónde se venden los productos que salen de estas industrias? ¿Qué consecuencias tiene esto en su país? 2. Relaciones de producción. La propiedad privada de los medios de producción. La propiedad privada de los medios de producción, fuente de toda explotación. Después de haber definido todos esos conceptos, podemos ahora volver a nuestra pregunta inicial. ¿Por qué, siendo los trabajadores los que arrancan las riquezas de la naturaleza y siendo ellos los que producen nuevas riquezas, la mayor parte de estas riquezas va para otras manos, a las manos de un grupo minoritario de la población? A esta pregunta solo podemos responder si nos preguntamos, ¿en manos de quién están los medios de producción? ¿En manos de quién están las grandes minerías de tu país? ¿En manos de quién están las fábricas y las tierras? Y lo primero que podemos contestar es que ellas no están en manos de los trabajadores, sino que están en manos de los capitalistas locales y extranjeros de los dueños de las tierras. ¿Y por qué es importante que nos hagamos esa pregunta? Porque los medios de producción son, como veíamos en el punto anterior, las condiciones materiales de toda producción. Sin estos medios no se puede producir. Y debido a esto, lo que han logrado acaparar y mantener en sus manos estos medios pueden obligar a quienes no lo poseen a someterse a las condiciones de trabajo que ellos fijen. Para aclarar esto, pongamos un ejemplo. El campesino dueño de un pedazo de tierra suficientemente grande como para que le permita vivir a él y a su familia. Dueño de instrumentos de trabajo, puede dedicarse a trabajar para sí mismo, no necesita ir a ninguna parte a ofrecer su fuera de trabajo. En esta situación muy distinta está el campesino sin tierra, aquel hijo de una familia de pequeños agricultores para quien la tierra familiar no da abasto. Este se ve obligado a salir a buscar trabajo en los alrededores y va a ofrecer su muestra de trabajo al terrateniente dueño de grandes terrenos, quien para poder trabajarlo necesita contratar mano de obra asalariada. El campesino sin tierra, para no morirse de hambre, se ve obligado a aceptar las condiciones de trabajo que le ofrece el patrón. Debe aceptar trabajar por un salario pequeño. Debe aceptar que el patrón se quede con una parte importante de los frutos de su trabajo. Esto mismo sucede a los obreros industriales para poder vivir. Necesitan ir a ofrecer su fuerza de trabajo a los capitalistas. Esto les paga un determinado salario y obtienen gracias a su trabajo grandes ganancias que no van a pagar a manos de los trabajadores, sino a manos de los industriales. Si los obreros reclaman, el patrón les dice, ¿de qué se quejan? Yo los contraté por una jornada de tantas a tanto la hora. ¿Acaso no es eso lo que estoy pagando? Yo soy el dueño de esta fábrica. Si no les gustan las condiciones de trabajo, vayan a buscar trabajo a otra parte. Como los obreros saben que a donde vayan le dirán lo mismo, tienen que resignarse a trabajar para que el dueño de los medios de producción se enriqueza. Partiendo de los ejemplos que hemos visto, podemos decir que el proceso de trabajo se establece en determinadas relaciones entre los propietarios de los medios de producción y los productores directos o trabajadores. Los que son dueños de los medios de producción imponen las condiciones de trabajo de tal modo que les ofrezcan a ellos, es decir, explotan a los que no tienen estos medios. ¿Sucede esto solo en el sistema capitalista? ¿Qué sucedería en la época de los esclavos o de los siervos de la tierra? En el sistema esclavista, por ejemplo, el amo era dueño no solo de la tierra y otros medios de producción, sino que también era dueño de los hombres que trabajaban
la tierra, que remaban en sus barcos, que servían en sus casas. Estos hombres eran considerados por él como un instrumento de trabajo más, y por ello los obligaba a trabajar hasta donde dieran sus fuerzas, dándoles de comer y permitiéndoles descansar para que pudieran reponer la energía gastada durante el trabajo, de otro modo que estuvieran listos para trabajar el otro día. En el sistema servil, el dueño de la tierra no era el dueño de los hombres que trabajaban en ella. Los campesinos o siervos eran dueños de su vida y podían sobrevivir trabajando a la tierra que poseían. Pero los dueños reales de esas tierras eran las grandes terratenientes, que en el caso de la Europa de la Edad Media se llamaron señores feudales. Como los terrenos que poseían eran inmensos, necesitaban mano de obra para trabajarlos y la forma de lograrla era entregar las pequeñas parcelas a los campesinos pobres para que estos, pudiendo vivir de ellas, tuvieran tiempo para ir a trabajar varios días a la semana a las tierras de los grandes propietarios sin recibir ningún pago por ese trabajo. Pero, como no existían razones económicas para trabajar para los señores, ya que podían perfectamente vivir de los frutos de los pequeños pedazos de tierra, se usaban factores extraeconómicos para, para, para obligarlos a realizar ese trabajo no pagado para el señor feudal. Estos factores podían ser el origen jurídico político, los compromisos que se adquieren al disponer de las parcelas para subir el trabajo a la fuerza militar que poseían los señores. Pero también intervenía la fuerza de las costumbres, las ideas religiosas, etc. Históricamente han existido diversas formas de servidumbre. Una de ellas ha sido el feudalismo de la Europa medieval, donde existía toda la jerarquía de nobles, reyes, condes, duques, que se repartían la tierra explotando a los campesinos en la forma antes señalada. Otra es la que se dio en algunas sociedades asiáticas. En este caso, el soberano era dueño de toda la tierra. Los campesinos que la trabajaban debían entregarle parte de su producción como tributo. Además, el soberano podía racionalizar la fuerza de trabajo de que disponía, destinando parte de ella a la agricultura y otra parte a hacer grandes obras de regadío u otras obras de servicio a la comunidad, además de poder destinar una cierta cantidad de hombres a las tareas estrictamente militares. Este sistema social se dio, por ejemplo, en Egipto. Ahí el soberano llamado faraón, que se presentaba ante el pueblo como la expresión del poder divino, era el dueño de todas las tierras, como nacionalizaba la producción agrícola podía contar, no solo con los hombres para los trabajos de irrigación, con el fin de aprovechar mejor las aguas del Nilo, sino también para la construcción de obras suntuarias como palacios, templos y tumbas para los faraones, las famosas pirámides egipcias. En América Latina, los imperios indígenas, incas y de los aztecas eran este tipo. Se cultivaba la tierra y se hacían otras faenas productivas en forma comunitaria para los frutos del trabajo. No se repartían de forma equitativa dentro de la comunidad, sino que una parte importante de ellos era pagado como un tributo a los jefes indígenas. Con estos medios se mantendría una casta privilegiada que vivía a expensa del trabajo de estas comunidades. En resumen, en todos los sistemas de producción que hemos analizado, en que los medios de producción están en manos de unos pocos, los dueños de estos medios se apoderan del trabajo ajeno, explotan a los trabajadores, es decir, se establecen relaciones de explotación entre estos grupos. Pero ¿siempre ha existido la explotación de unos hombres por otros? No, la explotación no ha existido siempre.
En los pueblos primitivos donde se producía apenas para sobrevivir, no existía la propiedad privada de los medios de producción. Estos pertenecían a toda la comunidad y los frutos del trabajo, sus miembros se repartían entre todos en forma igualitaria. En estos pueblos no existían relaciones de explotación, sino relaciones de colaboración recíproca entre todos los miembros de la sociedad, entre todos los miembros de la sociedad. La explotación no es, por lo tanto, algo eterno. Tiene un origen histórico bien determinado. Ella aparece cuando un grupo de individuos de la sociedad logra concentrar en sus manos los medios de producción fundamentales, despojando de estos medios a la mayoría de la población. Y desaparece cuando se elimina la propiedad privada de los medios de la producción y esos pasan a ser propiedad colectiva de todo el pueblo. 2. Las relaciones sociales de producción. Hasta aquí hemos visto cómo en todo proceso del trabajo se establecen determinadas relaciones entre los propietarios de los medios de producción y los trabajadores o productores directos. Estas relaciones que se establecen entre los hombres, determinadas por la relación de propiedad que estos tienen con los medios de producción, es lo que nosotros llamaremos relaciones sociales de producción. Podemos distinguir dos tipos fundamentales de relaciones sociales de producción: la relación explotador-explotado y las relaciones de colaboración recíproca. La relación explotación-explotado existe cuando los propietarios de los medios de producción viven del trabajo de los productores directos. Las relaciones de explotación que han existido históricamente son las siguientes: las relaciones esclavistas, en las que el amo no es propietario de los medios de producción, sino que también lo es la persona misma del esclavo y por lo tanto de su fuerza de trabajo. Las relaciones serviles, en las que el señor es propietario de la tierra y el siervo depende de él y debe trabajar gratuitamente para él una cierta cantidad de días al año. Y por último, las relaciones capitalistas, en que el capitalista es el propietario de los medios de producción y el obrero no tiene ningún medio de producción y debe vender su fuerza de trabajo para poder vivir. 6. B. Relaciones de colaboración recíproca. Estas relaciones se establecen cuando existe una propiedad social de los medios de producción y cuando ningún sector de la sociedad explota a otro. Por ejemplo, las relaciones de colaboración recíproca que existen entre los miembros de las comunidades primitivas o las relaciones de colaboración que caracterizan a la sociedad comunista. Ahora bien, es importante aclarar que las relaciones que se establecen entre los hombres en el proceso de producción no son solamente relaciones sociales, relaciones humanas. Son relaciones entre agentes de la producción, es decir, entre hombres que cumplen tareas bien determinadas en la producción de bienes materiales, ya que como hemos visto, estas relaciones dependen de la forma en que estos agentes están relacionados con los medios de producción. Ellos pueden ser propietarios o no propietarios de estos bienes. Las relaciones entre los hombres son el resultado de su relación de propiedad con determinadas cosas, los medios de producción. Mientras los medios de producción estén capturados unos pocos, las relaciones entre los hombres que los poseen y que no los poseen no podrán dejar de ser relaciones de explotación, de opresión, es decir, relaciones anacrónicas, relaciones en las que intereses de un grupo se oponen absolutamente a los intereses del otro grupo. Los intereses de los explotadores son seguir explotando a los trabajadores para seguir disfrutando de su situación de privilegiados. Los intereses de los trabajadores están dirigidos a destruir esta situación de explotación. Ese es un punto muy importante, ya que echa por tierra todas las ilusiones que plantean algo nos acerca de la colaboración entre obreros y patrones. Las relaciones entre obreros y patrones no podrían
no podrán ser fraternales, amistosas, mientras las relaciones de estos con los medios de producción no cambien, es decir, mientras no se termine con la propiedad privada capitalista de los medios de producción. Pero entonces el patrón como tal desaparecerá también. Y si un empresario es cristiano y desea comprimir las explotaciones de su fábrica, ¿puede hacerlo? No. Estas relaciones sociales de producción son relaciones que establecen independientemente la voluntad o el deseo de los hombres. El capitalista explota y explotará al obrero aunque no quiera hacerlo, aunque luche personalmente contra esa explotación, ya que las leyes del sistema capitalista son inflexibles. Si el capitalista paga salarios muy altos y si a pesar de ello mantiene los mismos precios para poder vender, lo que ocurre es disminuir ganancias, pero una parte de ellas deben ser revertida en la empresa para poder perfeccionar su tecnología y de esa manera poder competir con los contrincantes en el mercado. Lo que ocurre, lo que ocurre entonces es que este capitalista va quedando atrás hasta que llega un momento en que ya no puede competir con los costos más bajos de los otros capitalistas que han mejorado sus industrias y por lo tanto quiebra. En el sistema capitalista, por consiguiente, a los trabajadores se les presenta una sola alternativa, o su explotación o la desaparición del empresario. ¿Qué significa desaparición del empresario? Su eliminación física. Cuando el marxismo afirma que es necesario destruir las relaciones capitalistas de producción, que es necesario que desaparezca el empresario, no está afirmando que los capitalistas deban ser destruidos físicamente. Sostiene algo muy diferente. Lo que se desaparece no es la persona del capitalista, sino la función de explotación. Es decir, el papel de explotador que éste desempeña si el capitalista acepta ser expropiado y ofrece sus servicios al nuevo sistema económico que se pretende implantar. Desaparece como capitalista, como explotador, pero no desaparece como un hombre. Por el contrario, puede cumplir ahora una función de real servicio a la sociedad. Pero la historia demuestra que la mayor parte de los capitalistas se van de su país u ofrecen una resistencia sin tregua ante la posibilidad de perder su poder económico y político. Los trabajadores deben prepararse, por lo tanto, para vencer esta resistencia. 3. Las relaciones de producción. Al estudiar el progreso del trabajo, nos detuvimos en el análisis de sus elementos más simples y generales, la fuerza de trabajo y los medios de la producción. Luego señalamos cómo el hombre entre él y los instrumentos de trabajo relaciones que denominamos relaciones técnicas de producción. Por último, vimos cómo los hombres al efectuar el progreso de trabajo establecen entre sí determinadas relaciones sociales de producción, relaciones de colaboración y ayuda mutua o relaciones de explotación. Llamaremos relaciones de producción al conjunto formulado por las relaciones técnicas y sociales de producción. Son estas relaciones de producción las que determinan los rasgos fundamentales que configuran la sociedad en un momento determinado de su desarrollo. Pero, ¿cuál de estas relaciones es más importante? ¿Cuál es que denomina a la otra? ¿Cuál es la marca más profundamente a la sociedad y por ello esta lleva su nombre? No cabe duda que las relaciones que determinan más profundamente el carácter de una sociedad y, por lo tanto, las que le dan su nombre, son tanto las relaciones sociales de producción. Cuando hablamos de sociedades primitivas, esclavistas, feudales, capitalistas o socialistas, estamos refiriéndonos fundamentalmente a las relaciones que los hombres establecen entre sí a través de los medios de producción, es decir, a las relaciones sociales de producción.
pero eso es que hay muchos autores que solo analizan estas relaciones y se olvidan de las relaciones técnicas de producción. Esto no es bueno porque el concepto de relaciones técnicas de producción no será muy útil, tanto que para esto, tanto que para estudiar la forma en que se agrupan los hombres en la sociedad a partir de su relación con los medios de producción, así como los procesos de transmisión de sociedad a otra. Aplicación de lo aprendido. 1. Discuta con su grupo si la llegada de los colonizadores a su país existía régimen de la comunidad primitiva o ya está, se había disuelto y entre los indígenas existían castas privilegiadas. ¿Sabe usted cuál de estos sistemas sociales supuso más la resistencia a los invasores extranjeros y cuál es la explicación de ello? 2. ¿En su país existieron esclavos? ¿Qué tipo de trabajo era realizado por los esclavos? 3. Averigüe cuánto fue abolida la esclavitud y qué pasó con los esclavos que fueron liberados. Nombre las diferentes relaciones de producción que existen actualmente en su país y cuál de ellas es la que tiene más peso. 5. Elige una de estas frases para caracterizar su país y explique el motivo de su elección. A. Mi país es capitalista porque en él existen más obreros que campesinos. B. Mi país es capitalista porque los más ricos son los capitalistas. C. Mi país es capitalista porque sectores estratégicos en la producción, el comercio y las finanzas están en manos de los capitalistas y son ellos los que deciden qué se produce, en precio se vende y qué interés pagan los bancos. D. Mi país es capitalista porque desde que llegaron los colonizadores se enfocó toda su economía hacia los intereses del mercado externo que ya conoces, que ya entonces era capitalista. 6. ¿Conoce usted algún compañero que haya sido tratado mal por su patrón o por el administrador de la fábrica donde trabaja? ¿Por qué si eres una persona libre que puede elegir si no trabajando o no en esa industria sigue soportando el maltrato? 3. Fuerzas productivas. 1. El papel de los instrumentos de trabajo en el proceso de producción. El hombre necesita trabajar para transformar la naturaleza de acuerdo a sus necesidades. Las riquezas de la naturaleza no sirven para nada sin el trabajo del hombre. ¿Qué vale el cobre en las minas y los peces en el mar si no existen trabajadores que extraigan estas riquezas del fondo de la naturaleza? Pero, ¿qué ocurre con el trabajo del hombre a través de la historia? La forma en que los indígenas sembraban la tierra era igual a la forma que actualmente se utiliza. ¿Su rendimiento se ha mantenido igual? El rendimiento agrícola de los ingenios azucareros en la época en que existía la esclavitud en nuestro continente era igual al rendimiento de los ingenios actuales altamente industrializados. El trabajo del hombre va perfeccionándose a medida que transcurre la historia. Por un lado aumenta la habilidad, la destreza del trabajador y por otro van perfeccionándose los instrumentos con los que el hombre trabaja. De los instrumentos de piedra se pasa a los instrumentos de metal en los pueblos primitivos. De los instrumentos manuales se pasa a las máquinas en el capitalismo. Aumenta cada vez la productividad del trabajo, es decir, con el mismo esfuerzo del trabajo rinde cada vez más. El trabajador usando un instrumento más perfeccionado puede hacer menos tiempo en el mismo trabajo. O, lo que es igual, hace más trabajo en el mismo tiempo. La pala mecánica permite al trabajador hacer un hoyo muy grande en pocas horas. Este mismo trabajo realizado por un trabajador con una pala corriente duraba antes varios días. El trabajo humano, a través de la historia, va perfeccionándose, va aumentando su productividad debido fundamentalmente al perfeccionamiento de los instrumentos de trabajo. Al aumentar
productividad, el proceso de trabajo se mantiene igual o se modifica.